Continuando con nuestra línea de estudio, es momento de empezar un nuevo curso en donde se estudiará lo que es el amplificador operacional, también conocido como OP-Amp. Y es importante mencionar la biografía que se va a utilizar. Del lado izquierdo vemos un viejo conocido, el cual es el Matthew Sadiku y Charles Alexander, el cual es el Fundamentos de Circuitos Eléctricos, tercera edición, y también uno que ya hemos estado utilizando mucho en lo que es el curso de electrónica, donde vimos diodos y transistores, transistor MOSFET. Es el Fundamentals of Microelectronics de Razavi. Entonces, de hecho, este primer curso de amplificador operacional, debido a que es un tema demasiado extenso, se basará en el SADICU, en el Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Sin embargo, si ya tenemos mayor conocimiento y entendimiento de lo que es el amplificador operacional y queremos empezar a pensar en diseñar, por ejemplo, un amplificador operacional o las características que tiene este tipo de dispositivo electrónico, pues bueno, podemos ir al Fundamental of Microelectronics de Razavi. Entonces, cabe recalcar que para este curso vamos a enfocarnos, si no el 100, a lo mejor un 90% en el SADICU, en el Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Ok, entonces, el amplificador operacional. Del lado izquierdo podemos ver una imagen de lo que comúnmente nosotros conocemos como un amplificador operacional. También es importante mencionar desde ahorita que vamos a utilizarlo como una caja negra, ¿sí? Debido a que vamos a ver el amplificador operacional ideal para este curso. Después explicaremos cómo diseñar un amplificador operacional, las diferentes topologías, obviamente con tecnología MOSFET, pero también se pueden hacer con bipolares. Pero por ahora, para este curso y sobre todo en este video que es introductorio al amplificador operacional, lo vamos a ver como una cajita negra o como un chip que ya tiene un funcionamiento. Ya solo hay que ver las configuraciones para que se comporte de una u de otra manera. Entonces, el amplificador operacional es una unidad electrónica que se comporta como una fuente de voltaje controlada por voltaje, como lo dice aquí en la primera viñeta. Sin embargo, puede servir para producir una fuente de corriente controlada por voltaje o por corriente. Es decir, una fuente de corriente controlada por voltaje ya nos debe de hacer cierto ruido, porque una fuente de corriente controlada por voltaje, si recordábamos, en un MOSFET era una fuente de corriente controlada por voltaje, o un BJT es una fuente de corriente controlada por corriente. Y aquí el segundo punto importante es ¿por qué se le llama operacional? Sabemos que se llama amplificador operacional, pero ¿por qué operacional? Se le llama operacional por la capacidad de ejecutar operaciones matemáticas tales como la suma de señales, amplificador de señal, la integración, la derivación, etcétera, etcétera. Entonces, el término operacional viene de la capacidad de que realice operaciones matemáticas. Ahora, real versus ideal. Para este curso bastará con entender qué es el amplificador operacional y sus principales configuraciones, es decir, lo tomaremos como una caja negra, como ya lo había dicho, con un comportamiento ideal, y después en otro curso, que planeo hacerlo de diseño en tecnologías CMOS, se retomará el diseño de un amplificador operacional con diferentes tipos de topologías. Entonces, en la primera imagen podemos ver el comportamiento pseudo-real de un OP-Amp. ¿Y por qué digo pseudo real? Porque realmente adentro de un amplificador operacional es una configuración un poco más compleja. Sin embargo, esto es una buena aproximación de lo que es un OP-Amp real. Vemos que las terminales B1 y B2 están conectadas a una resistencia RI, ¿sí? La cual es la resistencia vista a la entrada. ¿De la entrada de quién? Pues del propio amplificador operacional. Se busca que esta resistencia RI sea muy grande para tener una alta impedancia en la entrada y así tener una de las características más importantes del amplificador, que es el que no exista corriente que entre al dispositivo. Es decir, no habrá una corriente por esta terminal, ni tampoco habrá una corriente por esta terminal. Dicho de otra manera, I1 e I2 son 0. La fuente de voltaje interna que se observa, es decir, esta, es el voltaje ya mencionado de la resistencia RI. Si podemos ver, aquí está BD y BD, es decir, esta fuente de voltaje tiene el voltaje de esta resistencia de entrada multiplicada por una ganancia A, la cual a esta ganancia se le llama ganancia de lazo abierto. Y por último vemos una resistencia RO, que sabemos que es RO, como ya lo vimos en el curso de electrónica, pues es una resistencia a la salida, y normalmente esta suele ser pequeña. Es por eso que el símbolo del OP-Amp es un triángulo, es decir,
la base del triángulo, que es esta línea que estoy aquí, es de una longitud pues larga a comparación de, por ejemplo, este vértice. Entonces, lo que significa aquí, al tener una longitud mayor, digámoslo, es que aquí tenemos una alta impedancia, es decir, una resistencia de entrada alta, y aquí al no tener una longitud, sino solo tener un punto, significa que la resistencia a la salida es baja. Entonces, esto significa alta impedancia y este punto es baja impedancia. Es por eso que es un triangulito. Ahora, en la parte, vamos a decirlo, ideal, como ya lo habíamos visto en la imagen anterior de una diapositiva anterior, pues es una caja negra, ¿no? Donde simplemente tiene terminales, así como la resistencia, el capacitor o el inductor, que eran elementos de solamente dos terminales. Bueno, esta tendrá diversas terminales. Por ahora, la 1 y la 5 no las vamos a tomar en cuenta, al igual que el 8 porque no tiene conexión. No las tomaremos en cuenta por ahora, pero nos centraremos en el estudio de la entrada inversora, que en la imagen de abajo podemos ver que es en el triangulito, se le denota con un signo menos. La entrada no inversora, que es la 3, que está aquí, en la cual veremos que es una entrada positiva. La 7 es B+, nosotros normalmente la hemos utilizado como VDD, es decir, es la alimentación, es el voltaje con el cual alimentaremos a nuestro amplificador operacional. La 4, que me salté, es B-, normalmente es la referencia negativa, puede ser un voltaje negativo o comúnmente lo podemos utilizar como tierra, GND, ¿sí? O 0 volts. Dijimos que la 1 y la 5 por ahora no la tomaremos en cuenta, y la 6 es la salida del op-amp, ¿sí? Entonces, esta es como la parte que vamos a estudiar más nosotros. Sin embargo, es importante conocer más o menos cómo funciona un amplificador real. Ahora, una de las principales limitaciones del dispositivo es que la magnitud de voltaje, ¿sí? Del voltaje de salida no puede exceder el VDD o el VSC, como aquí se llama, y el VSC menos o negativo o GND, o aquí claramente se puede ver que es un voltaje negativo, ¿no? Porque esto está menor a 0. Entonces, recordemos que VCC puede ser VDD, es decir, nuestra alimentación positiva, y VCC será nuestra alimentación negativa, que aquí en esta gráfica podemos ver que sí hay un voltaje negativo, pero que nosotros también podemos decir que es 0, ¿no? Dependerá de lo que estemos haciendo con el amplificador operacional. Dicho de otra manera, el voltaje de salida depende del voltaje de alimentación. En los ejercicios vistos en esta parte del curso se tomará el dispositivo en la región lineal, es decir, cuando el voltaje de salida se encuentra entre VCC o VDD y menos VCC o el voltaje de referencia, ¿no? Referencia negativo. Entonces estaremos en esta región sin entrar a la saturación positiva y a la saturación negativa. ¿Cuándo se entra a la saturación negativa? Pues cuando el voltaje de salida es igual al VDD o a la fuente de alimentación, que puede ser, por ejemplo, 1.8 volts, 1.2 volts, 1 volt, 3.3 volts, etcétera, etcétera. Y estará en saturación negativa de igual manera cuando el voltaje de salida tenga el voltaje de esta terminal negativa, que en este caso, ya digo, si es GND, pues es 0 volts, menos 1 volt, menos 3.3 volts, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, al tratarlo como ideal, se necesita tener en cuenta las siguientes características muy importantes del amplificador operacional. La primera de ellas es la ganancia infinita en lazo abierto. Quiere decir que la ganancia de un op-amp en lazo abierto lo tomaremos como infinito, ¿sí? Esto es importante porque esto hará que se cumpla la propiedad de tierra virtual. La resistencia de entrada RI que sea infinita, esto ya sabemos que para que no haya una corriente, y la resistencia de salida RO igual a 0. Entonces, aquí podemos ver una imagen en donde se puede ver más claramente estas características, pero a nivel esquemático. Si nosotros tenemos una resistencia aquí muy grande a la entrada, significa que recordemos que una resistencia que tiende a infinito o una resistencia muy grande lo que hace es impide el paso de corriente. Entonces, es realmente como si tuviéramos un circuito abierto. Por lo tanto, la corriente que entra por esta terminal y la corriente que entra por esta terminal son 0, puesto que estamos delante de un circuito abierto o de una resistencia muy, muy grande, ¿no? Por eso aquí RI es infinito o tiende a infinito. De manera ideal, la resistencia de salida RO igual a 0, pues ya dijimos que aquí está. Entonces esta RO pudiera ser pues
modelada como un cortocircuito, es decir, va a haber una corriente de salida. Y dependiendo de las configuraciones, por ejemplo, aquí podríamos tener una resistencia, podríamos tener un arreglo de resistencias o incluso otro amplificador operacional, pues ya veremos qué voltaje hay aquí. Pero entonces significa que aquí sí habrá corrientes. No habrá corriente en las de entrada, pero sí puede haber en la de salida. Aquí, como está abierto, pues obviamente tampoco habrá una corriente. Pero bueno, eso ya dependerá de las configuraciones del propio amplificador operacional. Y la ganancia infinita en lazo abierto es necesaria para que el voltaje en la terminal negativa sea igual al voltaje en la terminal positiva, y es decir, que se cumpla el rasgo característico que es la tierra virtual, es decir, que estos voltajes sean iguales. Ahora, las diferentes configuraciones que veremos a lo largo de este curso. Recordemos que este es un video simplemente introductorio a lo que es el amplificador operacional. Entonces, en los siguientes videos veremos las configuraciones básicas de un amplificador operacional, tales como el amplificador inversor, donde vemos que la fuente de voltaje está conectada a la terminal negativa y vemos que la terminal positiva está aterrizada a tierra, ¿sí? La no inversora, que es la misma fuente de voltaje, está conectada a la terminal positiva y vemos que la terminal negativa está conectada a tierra mediante la resistencia R1. El amplificador sumador, en el cual vemos diferentes fuentes de voltaje que al final se sumarán. Sí, ya veremos los ejercicios cómo se resuelve esto o cómo se analiza esto, que no es nada más para todos los casos que aplicando lo que ya sabemos, la ley de corrientes de Kirchhoff o método de nodos, método nodal. El diferencial, que es que tengo dos fuentes de voltaje tanto en la positiva como en la negativa, repito, ya veremos después cómo se resuelve o cómo se analizan estos ejercicios. Y por último, amplificadores en cascada, que es una serie de op-amps en diferentes configuraciones y para encontrar corrientes y voltajes en ciertos nodos. Entonces, en los siguientes videos veremos, bueno, de hecho empezaremos con lo que es el amplificador inversor y su análisis. Haremos varios ejercicios para encontrar las ecuaciones que modelan a este tipo de amplificador, con la idea de que aprendamos cuáles son las ecuaciones. Es decir, en un principio vamos a derivar paso a paso todas las ecuaciones que se le puedan sacar a un inversor para que posteriormente, cuando lleguemos, por ejemplo, a los ejercicios en cascada, podamos identificar, ok, este es un inversor, este también es un inversor y este es un seguidor, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo la ecuación de este, tengo la ecuación de este y tengo la ecuación de este, y poder relacionar las tres ya sin tener que sacar uno por uno, sino el objetivo de esto es que entendamos de dónde vienen las ecuaciones, pero que al final podamos también optimizar un poquito estos ejercicios aprendiéndonos estas ecuaciones, y que si en algún momento dado se nos llegan a olvidar, pues podemos derivarlas de un análisis nodal. Y con esto damos por concluido el video introductorio a amplificadores operacionales.